El diseño editorial es mucho más que libros y revistas. En esta sesión voy a tratar de explicarte todo lo que incumbe al diseño editorial, cuáles son sus alcances. Soy Rafael Hernández y bueno, intentaré llevarte en principio a ese mundo del diseño editorial. El diseño editorial se relaciona directamente con los libros, periódicos y revistas. Sin embargo, no es ese su sentido, digamos, más amplio. Es quizás el más conocido, pero me parece que querer encasillar a esta disciplina del diseño gráfico en solo estos productos editoriales es lo que ha, digamos, generado una idea muy equivocada de todo lo que implica hacer diseño editorial. Podemos empezar por definir qué es el diseño editorial. Cabe aclarar que, como en todas las áreas del diseño, establecer una definición precisa de cada una de las disciplinas que contempla pues, esta gran carrera o gran profesión, lo digo en ese sentido de grande como de amplitud, o sea, es decir, es muy diversa todavía, es muy extensa. Entonces, de repente, o sea, establecer una definición para diseño gráfico es complicado por ello, porque esta disciplina contempla muchas áreas y particularmente en el caso de diseño editorial también resulta un poco difícil, digamos, poder centrar en ideas concretas cuál es el alcance, objetivo y digamos, definición de este concepto. Pero vamos, trataré de acotar ideas buscando hacer referencias que permitan de manera muy general comprender qué es el diseño editorial. Por supuesto que es un área de especialización del diseño gráfico. Su objetivo de estudio es la organización e implementación de sistemas que faciliten la asimilación de información, principalmente de texto, pero también de recursos visuales y gráficos. Me parece que al decir que es un conjunto de sistemas o el estudio de sistemas, logramos con ello abarcar un poco sobre todo lo que incumbe a esta disciplina. Lo que ocurre es que el diseño editorial es una actividad muy amplia y requiere del conocimiento de muchas áreas. Lo veo yo como una especie, digamos, de destino para muchos conocimientos que vamos adquiriendo de manera separada, por así decirlo, en otros temas que incumben al diseño. Por ejemplo, por supuesto que se necesita del conocimiento de tipografía, de retículas, de manejo fotográfico o de manejo de imagen, de manejos de gráficos, de información gráfica, incluso, digamos, se requiere el conocimiento de áreas como la lingüística, como el manejo, digamos, de la información como tal. Entonces, es sin duda, digamos, un área que implica el conocimiento de muchas otras áreas. Por ello, lo de decir que es el estudio de sistemas, vamos entendiendo precisamente qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de reglas o principios racionalmente entrelazados entre sí para la ejecución o solución de un objetivo determinado, de tal forma que en el universo que contempla el diseño gráfico, nosotros conocemos del sistema tipográfico, del sistema de retículas, del sistema del manejo de imágenes. Entonces, realmente nosotros como diseñadores editoriales debemos tener un conocimiento claro, si no es que amplio, de estos diversos sistemas para poderlos aplicar en el desarrollo de productos o materiales editoriales.
Ese es el sentido del diseño gráfico. Su objetivo es motivar a la lectura, o sea, provocar que el usuario o el espectador o lector pueda asimilar la información que le provee ese material editorial que está revisando y lo pueda hacer con cierta facilidad, no solo al momento de leerlo, sino también, digamos, de inferir en lo que este documento le dice. Adicional a todo esto que he mencionado, podemos mencionar también que el diseño editorial tiene como propósito seducir al lector para que recorra con agrado e interés todas las partes que conforman una publicación. Incluso trata también de mostrar un carácter o modo de ser al reflejar la naturaleza del escritor o la visión de la casa editorial, e incluso ambiciona convertir al producto editorial en un objeto de valor y deseo para las personas, como ocurre con algunos coleccionistas de libros o revistas que atesoran estos artículos no solo por su contenido, sino también por sus atributos estéticos. El diseño editorial, en principio, se entiende en los materiales físicos, las publicaciones impresas. Su origen, digamos, se encumbra con la llegada de la imprenta, con la producción de libros de manera masiva, y es entonces como relacionamos directamente al diseño editorial con lo tangible o lo palpable. Pero es un error pensar que ese es, digámoslo así, su único alcance. Tenemos que ver al diseño editorial no como el estudio que tiene como finalidad producir un producto. Tendríamos que entender al diseño editorial como el estudio que contempla la asimilación de información, o sea, todo ese proceso que es llevado por un lector o por quien lee algo, lo que sea. El diseño editorial debe estar presente ahí para que este proceso de lectura y de asimilación de información se resuelva favorablemente. Si entendemos el diseño editorial desde este enfoque, entonces los libros, revistas, periódicos y materiales impresos dejan de ser ese alcance o límite del diseño editorial, y por supuesto que lo podemos entender también para todos aquellos asuntos que incluso en lo digital buscan informar o documentar a un lector o espectador. Entonces el diseño editorial, por supuesto, que tiene que ver con los sitios web, con las publicaciones digitales, con las revistas electrónicas, todo este estudio que por supuesto ha tenido que desarrollarse de manera alterna a lo que ya se entendía para la producción de materiales impresos, pues ahora es llevado precisamente a este universo o a este mundo, al de lo digital. Esto podría incluso responder también una pregunta que, digamos, a recién llegada de la Internet se empezó a formular en todos los medios que estaban vinculados a lo impreso, como libros, revistas o periódicos. ¿Es entonces qué es el fin de estos productos editoriales? ¿Es entonces que el diseño editorial ya no tiene más cabida como área de estudio o de conocimiento del diseñador gráfico? Por supuesto que desde el enfoque que te acabo de plantear, la respuesta a esas preguntas es que no termina con la llegada de la Internet y del alcance más factible que ahora se tiene de los medios digitales o de la reproducción de digital como computadoras, laptops, celulares, etcétera. No provocará esto la desaparición de los libros, las revistas o los periódicos. Eso es lo que yo creo y lo sustento en las opiniones de varios expertos que están muy metidos en el tema y que han opinado que los medios impresos simplemente van a terminar por buscar su propio lugar o su propio espacio. Ya ha ocurrido en su momento
que se pensaba que la televisión iba a desplazar a la radio. Sin embargo, la radio sigue ahí. También se llegó a pensar que la llegada de YouTube, por ejemplo, pues estaría desapareciendo completamente a la televisión, pero considero que estamos en esa transición que en su momento llegó a vivir la radio. Sin duda, pues se disminuye mucho el uso de estos medios, o sea, en su momento de la radio, ahora de la televisión. Me parece que las cosas empiezan a tomar un nuevo orden, pero en el caso particular de los libros, las revistas y los periódicos, ellos ya han empezado a enfrentar esta batalla y me parece que han logrado sortear algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, en el caso de los periódicos, que a razón de que ellos exhibían en su momento la información de primera mano, o sea, es decir, nos enterábamos de algo principalmente por los periódicos. Ahora resulta que nos podemos enterar de un suceso prácticamente a los minutos de haber ocurrido gracias a aplicaciones como Twitter, a la propia comunicación que ahora permite el WhatsApp, por ejemplo, o el propio Facebook. Entonces se pensaba, bueno, los periódicos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo es que van ahora a competir contra eso, contra esa inmediatez que permiten pues estos medios digitales, ¿no?, de estar enterados casi al momento de lo que ocurre en el mundo? Bueno, una de las cosas que han hecho los medios impresos, particularmente los periódicos, es que han cambiado un poco su razón de ser, el valor de la información que proporcionan. Entonces sucede, como llegó a ocurrir en un momento con la llegada de la televisión, que la televisión en su momento parecía que también terminaría derrotando al periódico, porque antes veíamos el periódico, después vimos las noticias en la televisión. Sin embargo, desde esas fechas, y sobre todo ahora con la llegada de la Internet, lo que hace el periódico es que ya no se preocupa por informar al momento o de inmediato, porque sabe que no tiene manera de competir contra la tecnología y el efecto que produce este asunto de la Internet. Y lo que hace entonces es que se procura en indagar sobre lo que ha ocurrido. O sea, mientras Twitter te dirá el qué ocurrió, los periódicos te dirán el cómo pasó, pero además el por qué. Y en esa parte, en la del por qué, es en donde han encontrado una posición, digamos, un poco más sólida con la utilidad que reportan para una sociedad. Twitter realmente no logra hacer eso, no lo podría hacer, o sea, solamente informa. Y bueno, ya por supuesto como medio de información también, pues pasada el momento del suceso, al siguiente día o al término del día, lo que hace Twitter pues es simplemente publicar la información que eventualmente agencias noticiosas o de periódicos ya estarían presentando como indagación del cómo ocurrió y por qué ocurrió dicha situación o quién lo ejecutó. Entonces, digamos que la información, el sentido de lo que se busca comunicar es lo que mueve al objeto de estudio del diseño editorial. De tal manera que con esto respondo a la pregunta de si el diseño editorial pues terminará por digamos, no tener más que aportar toda vez que los medios impresos han venido a menos. Por supuesto que no, al contrario, este fenómeno de la Internet, de las aplicaciones, de la tecnología, ha provocado precisamente que el diseño editorial como área de estudio haya tenido que enfocarse en nuevas formas de entender este fenómeno y de buscar seguir cumpliendo con ese objetivo que el diseño editorial tiene, que es el de proveer al lector de las condiciones más óptimas para que pueda digerir esa información con relativa facilidad. Eso es lo que el diseño editorial pretende.
¿En qué plano se ubica el diseño editorial en el diseño gráfico? Prácticamente está en todo. Si comprendemos que todo lo que tiene que ver con la lectura está relacionado directamente con el diseño editorial, cabrá entonces decir que el diseño editorial prácticamente incide en todas las otras áreas de especialización de esta profesión. Por supuesto, en algunas áreas lo hará con menos influencia que en otras, pero sin duda necesitarías ser un buen diseñador editorial para ser un buen diseñador en general, aunque no sea tu área de especialización, pero debe entenderse de esa forma. Hay información de texto en muchos lados, incluso una etiqueta es, por supuesto, un tema de atención. O sea, tener que acomodar tanto texto en un espacio tan pequeño y sobre todo información importante, pues es algo fundamental. De nada sirve, por supuesto, que se tenga la etiqueta y que los textos que aparecen ahí no puedan leerse, la persona que compró el producto no pueda seguir las instrucciones o tenga muchas dificultades para hacerlo, o no logre entenderlo bien, o no sea cómodo para él el poder revisar esa información. Entonces, el diseño editorial está prácticamente en todo. Ahora, todos leemos, todos de alguna forma nos servimos de este, digamos, esquema de comunicación para poder entender gran parte de nuestra vida. Leer es fundamental, de tal forma que esta área, la del diseño editorial, es relevante para la sociedad. ¿Podría alguien decir, bueno, o sea, yo igual leo, ¿no? Puedo leer la receta de mi doctor sin problema, o a lo mejor me tardo un poco, pero igual resuelvo el asunto? Por supuesto que sí, pero nuestra función como diseñadores editoriales es, por supuesto, servir, digamos, a nuestros clientes y, por supuesto, a la sociedad a quien se dirige cierto producto que un cliente promueve, para que todo este desarrollo de la lectura se pueda llevar de una manera, digamos, efectiva, productiva. Vamos a revisar en otras sesiones un concepto muy importante que le ha nombrado Jorge de Buen. No sé si él sea precisamente el autor de este criterio o concepto, pero de él yo lo he escuchado, el asunto del estímulo para el lector. A mí me parece un concepto sumamente interesante, porque nuestro trabajo debería incitar a leer más, o sea, debería motivar al lector a poder avanzar más en este proceso, de tal manera que si alguien tiene que leer un libro por obligación, pueda alcanzar a cubrir más páginas de las que lo lograría si ese producto que está teniendo que revisar forzosamente no fue diseñado adecuadamente. Asimismo, quien está aprendiendo a leer a partir de lo que se tiene por estudio del diseño editorial podría facilitarle sin duda ese aprendizaje. ¿O qué decir de estos asuntos de la comunicación que se tiene que dar con textos a muy larga distancia, señaléticas, infografías? Todos estos asuntos son aspectos que interesan y convienen al estudio del diseño gráfico. Ahora te pregunto, ¿eres tú un lector constante? ¿Te gusta leer? ¿Has comprendido que leer es una herramienta muy útil y que sobre todo el diseño gráfico y especialmente el diseño editorial tienen como finalidad precisamente comunicar por esta vía? El diseño gráfico se sirve de imágenes, de gráficos, pero sobre todo de texto para poder cumplir con su labor. A diferencia de otras profesiones como la publicidad o la comunicación, que se enfocan más en el discurso verbal, el diseño gráfico, su presencia, su valía, se exhibe en materiales o en soportes en donde tiene que haber letras, imágenes y gráficos. La parte de las letras, de los textos, es algo que tendremos que revisar dentro del diseño editorial.
Pero bueno, para cerrar esta plática breve, pues el diseño editorial es todo lo que tiene que ver con la lectura. Así se trate de una tarjeta de presentación, de un libro muy grande o muy lleno de páginas, o de un periódico o de una revista, o de un sitio web o una publicación digital. El diseño gráfico, el diseño editorial particularmente, está presente en ese proceso, en el de cómo se puede llevar a bien este objetivo de que un producto editorial pueda ser leído con comodidad y pueda esto provocar que la información presentada ahí sea digerida de forma más efectiva por el lector. Bueno, hasta aquí con este tema. Que tengas un muy buen día. Bye.